doctor Juan José Sirio, médico neurólogo, jefe de neurología vascular de la Clínica Sagrada Familia de Buenos Aires, Argentina. Vamos a hablar sobre aspectos que consideramos relevantes hoy de la enfermedad cerebrovascular. Con respecto a puntos de interés que me resultaron más importantes para destacar, es el concepto del trabajo en redes de atención con la activación de los códigos institucionales de stroke, los conceptos de ventana temporal y versus un marcador tisular, que hoy son los que dominan la escena del tratamiento de la enfermedad cerebrovascular en ventanas incluso antes inimaginables, la efectividad y seguridad de lo que son las terapias de repercusión endovascular, el uso de la asistencia para el tratamiento de la enfermedad cerebrovascular de la inteligencia artificial, para el análisis automatizado de las imágenes, y por último, cómo nos movemos en el tratamiento, en la selección de aquellos pacientes dentro de la ventana terapéutica que consideramos convencional o normal, y aquella que consideramos hiperextendida. Con respecto a la etapa prehospitalaria, hoy nosotros sabemos que no tiene que haber privilegiados de un tratamiento de la enfermedad cerebrovascular. Todos los pacientes con enfermedad cerebrovascular tienen que tener la oportunidad terapéutica. De esta manera, la misma se ve plasmada cuando llega este paciente a un centro de tratamiento, ya sea primario o centro integral de enfermedad cerebrovascular. Normalmente tienen que ser centros, como vamos a ver, certificados, y que una vez dentro de estos centros van a tener el beneficio de un conjunto de medidas, como vemos acá, que pueden hacer que la historia natural de la enfermedad cerebrovascular cambie, disminuya su discapacidad y también disminuya su mortalidad, cuando los pacientes son tratados en centros dedicados a esta enfermedad. No solo el beneficio va a estar dado por las terapias como las terapias de reperfusión. Las terapias de reperfusión son muy efectivas para bajar la discapacidad de los pacientes, pero son un eslabón más en el tratamiento de esta enfermedad. Es así que la integración de los pacientes en la etapa prehospitalaria es fundamental, y los sistemas de tratamiento y los sistemas de asistencia de los pacientes en su domicilio a través de la emergencia médica tienen que estar sistematizados para que, una vez que tengan en su llamado un paciente potencial de un evento cerebrovascular, ya se estén ejecutando las medidas necesarias para que sea asistido con una ambulancia, con una persona que esté capacitada en la identificación de un evento cerebrovascular, y ya se tiene que saber a dónde ese paciente va a ser derivado según las normas de tratamiento de cada uno de los países, ya sea derivación a un centro primario cercano, a un centro integral no tan cercano, pero por la eventualidad de un tratamiento más de tipo endovascular. De esta manera tenemos los distintos sistemas que hoy en día hacen la diferencia en el tratamiento de los pacientes. Por ejemplo, un sistema de drip and ship, que son pacientes que son identificados con un evento cerebrovascular y se los va a llevar al centro primario más cercano, o sea, el centro que tiene la capacidad de hacer el diagnóstico e iniciar el tratamiento de reperfusión endovenosa en el caso de que esté indicado. Y si el paciente se tiene la sospecha de la oclusión de un gran vaso, recién ahí va a ser derivado a un centro integral. Otra modalidad de trabajo es la modalidad Mothership, en la cual el paciente asistido en su domicilio y evaluado a través de escalas prehospitalarias de predicción de oclusión de gran vaso, si estas dan positivo, el paciente se va a derivar directamente a un centro con capacidad de terapia endovascular, que no necesariamente es el centro más cercano a su domicilio. De esta manera, en este centro se va a realizar el tratamiento endovenoso en caso de que esté indicado, seguido de la trombectomía mecánica en el caso de que esté indicada. Por otro lado, tenemos hoy en el mundo una creciente avanzada de las unidades móviles de ACV o unidades móviles de stroke, que son aquellas ambulancias que están equipadas con tomógrafos en su interior y que tienen la capacidad de realizar la tomografía una vez el paciente dentro de la ambulancia, y si se constata la ausencia de una hemorragia y el paciente con déficit focal agudo dentro de la ventana terapéutica para TPA endovenoso o tenecteplase, va a recibir en este caso el tratamiento fibrinolítico dentro de la ambulancia, y luego va a ser derivado directamente a un centro integral para la eventual continuidad de tratamiento en caso de ser necesario con trombectomía mecánica.
Y por último, tenemos el sistema de derivación que se conoce como Drip and Drive. En este caso, los pacientes ya identificados en la llamada al sistema de ambulancia se activa los médicos que están en los centros integrales y que muchas veces se van a dirigir hacia el centro primario para llegar junto con el paciente y ya hacer el tratamiento en ese centro primario en caso de que sea necesario continuar una terapia endovenosa con una terapia endovascular. Entonces, este es un hito importante, que es la organización de los sistemas prehospitalarios para tener el mejor arribo de un paciente a un centro capacitado con enfermedad cerebrovascular y una oportunidad terapéutica. Y todo esto es fundamental cuando lo integramos a través de herramientas y aplicaciones que están en nuestros móviles, que nos permiten conocer en tiempo real los resultados de las imágenes en todos los integrantes del equipo que está vinculado a la enfermedad cerebrovascular. De esta manera tenemos imágenes de calidad en formato DICOM, anonimizadas. De esta manera se preserva la identificación de los pacientes y tenemos toda esta información en todo el grupo de tratamiento, ya sea dentro de la institución o fuera de la institución. Y es un aspecto fundamental, la transversalidad de esta información para no tener pérdida de tiempo cuando asumimos una conducta terapéutica de reperfusión. Entonces, con respecto al código de Stroke, ya dijimos que se activa en la etapa prehospitalaria, con esa prenotificación, que es una de las medidas más importantes para el avance y la no pérdida de tratamiento una vez que llega el paciente. De esta manera, nosotros adoptamos un código lumínico. Cuando se prenotifica la llegada de un paciente, se activa la luz amarilla, y esto va a estar presente en los puntos vitales dentro de la organización que tienen que ver con la terapia aguda del paciente. Laboratorio, unidad de stroke, shock room, los centros administrativos, las salas de imágenes y también en la sala de hemodinámica. De esta forma, una vez que el paciente llega, se activa el código rojo, que es la luz roja, y en este caso ya todos los integrantes de esa cadena de recuperación de la ACV van a estar enterados y ejecutando sus funciones. De esta manera, todo paciente hoy en día inicia sus síntomas en un determinado horario, que es lo que nosotros llamamos última hora asintomático, va a concluir su ventana terapéutica en el momento en que no solo una cuenta de horas y minutos nos dicen que ya estamos próximos a la finalización. Muchas veces sustentamos el fin de la ventana terapéutica en los resultados de imágenes, en lo que se llama ventana tisular, que es la oportunidad de poder ir a tratar un cerebro independientemente del tiempo transcurrido y darle la oportunidad de la reperfusión. Para esto siempre tenemos que medir todo lo que hacemos. Nuestras métricas son las que nos permiten identificar en qué punto estamos fallando y en qué otro punto vamos muy bien. O sea, nos da la herramienta para ver si estamos trabajando dentro de las normas estándares e internacionales de calidad de atención de los pacientes. Siempre tenemos que tener guías institucionales, independientemente de que nos adaptemos a guías extranjeras o a guías nacionales. Nuestra forma de actuar es acorde a nuestras capacidades, a nuestros beneficios y a nuestros no beneficios. De esta manera, una guía institucional nos va a permitir actualizarnos año a año en qué mejoras tenemos que lograr y nos va a permitir seguir una norma de trabajo interna para no perder tiempo con nuestros pacientes y poderle brindarle la mejor capacidad de atención. Es así que las recomendaciones más recientes de la American Heart en el año 2019 ya no solo habla de unidades de ACV, sino que habla de centros certificados por organizaciones externas con capacidad de atención de pacientes con evento cerebrovascular. La unidad de ACV es una instalación más dentro de estos centros. Entonces, los centros hoy tienen que ser auditados por organizaciones externas y de esta manera certificarlos para decir que tienen la capacidad de atención. Y este es un logro fundamental de Latinoamérica en los últimos, digamos, 2 años, ya que a través de la iniciativa de la World Stroke Organization y de la Sociedad Iberoamericana de Enfermedades Cerebrovasculares,
se están certificando centros capacitados en la atención de la enfermedad cerebrovascular en Latinoamérica. Ya se lo hizo en Uruguay, se hizo en países como Brasil, en Colombia, y próximamente van a ser en Buenos Aires, en Argentina, dentro de un mes, y también en Chile. Con respecto a la oportunidad terapéutica, no todos los pacientes son iguales. Eso es claro y definitorio. Entonces, muchas veces es difícil cerrarle la oportunidad o negarle la oportunidad terapéutica a un paciente por el tiempo transcurrido. De esta manera tenemos que saber que un paciente con pocas horas de evolución puede tener un evento catastrófico, como el que vemos acá, con más de 100 mililitros hora de crecimiento de infarto, y por otro lado podemos tener un paciente con 7 horas de evolución con un crecimiento de infarto de 3.4 mililitros hora, dando infartos de 24 centímetros cúbicos o de 157 centímetros cúbicos, con un resultado en la reperfusión endovascular similar, aproximadamente TICI2B en un caso y TICI2C en el otro, pero una evolución funcional totalmente diferente. En el caso de progresor rápido, el paciente fallece; en el progresor lento, el paciente sobrevive, a pesar de que uno concurrió dentro de la hora de iniciados los síntomas y el otro concurrió a las 7 horas de iniciados los síntomas. De esta manera, tenemos que entender que cómo hacemos para enfrentarnos a esta diversa realidad, entendiendo que cada uno de los individuos genera una condición que es absolutamente diferente. Y de esta manera conocemos cómo son las velocidades de progresión de los infartos. Hoy conocemos que pacientes pueden progresar tan rápido como el paciente que les mostré antes, a más de 50 mililitros hora, otros que lo pueden hacer de una forma intermedia, entre los 3 y 10 mililitros hora de crecimiento de su infarto, y otros que lo pueden hacer muy lentamente, aproximadamente a una velocidad de 1 mililitro hora de crecimiento de infarto cerebral. La habilidad nuestra está en la capacidad de discernir a través de las herramientas que tenemos con qué paciente estamos contando, con qué paciente nos vamos a enfrentar y lo tenemos delante nuestro. De esta manera tenemos progresores lentos y progresores rápidos. Un progresor lento es aquel paciente que va a reclutar muerte neuronal en cifras menores a las 35.000 neuronas por minuto, y un progresor rápido es aquel que lo va a hacer más de 20 millones, de 26 millones de neuronas por minuto. Y esto se liga a un periodo de envejecimiento cerebral muy importante. Entonces, hoy el concepto temporal es relevante, pero también el concepto tisular, el concepto que va más allá del tiempo de evolución y que nos puede decir que en poco tiempo tenemos mucho infarto o en mucho tiempo tenemos poco volumen de crecimiento de lesión. Ahora, ¿cómo hacemos para estudiar a estos pacientes con predicción o sospecha de la oclusión de gran vaso? Hoy tal vez este es el hito más importante de los últimos, digamos, 5 o 6 años en el tratamiento de la enfermedad cerebrovascular. Es descubrir la oportunidad terapéutica de los pacientes con la forma de la enfermedad más nefasta, que es la oclusión de un gran vaso cerebral, y su manifestación como un ACV isquémico. Hoy sabemos que si tenemos en cuenta que todos los pacientes con un ACV isquémico van a tener la oclusión de un pequeño o de un gran vaso cerebral. Ahora, ¿cuál es la magnitud, la proporción de pacientes que tienen un gran vaso comprometido? Hoy, cada vez más, incluimos gran vaso cerebral a la lista de vasos que son capaces de reperfundir a través de técnicas endovasculares. De esta manera, si incluimos la carótida terminal, los segmentos M1, M2 y hasta M3 de la arteria cerebral media, y las mismas características en los segmentos A1, A2 y a veces A3 de la cerebral anterior, y los mismos segmentos de la cerebral posterior, y obviamente la arteria basilar y la porción intracraneal de la arteria vertebral, vamos a conocer que hasta un 50% de los pacientes de alguna manera pueden tener comprometido un gran vaso cerebral. Ahora, esta terapéutica demostró inicialmente ser efectiva para los pacientes que eran tratados dentro de las 6 horas, con tratamiento endovenoso fibrinolítico en caso de que esté indicado. El primer estudio que demostró esto fue el estudio Mr. Clean, ya para fines de 2014, inicio de 2015, y a través de ese estudio fueron finalizando en forma inmediata
los que estaban en desarrollo, ya que se demostró que había una terapéutica que era efectiva en el tratamiento de estos pacientes. Ahora, vemos una diversidad importante de beneficio en estos pacientes. El Mr. Clean tuvo un beneficio funcional de no discapacidad o paciente autoválido, mejor dicho, del 33% contra el Extend y el Swiss Prime de 60 y 71%. Y la gran diferencia en esto fue la forma en que se seleccionó a los pacientes para el tratamiento, como vamos a ver después. Y por otro lado tenemos aquellos pacientes en ventana hiperextendida, como son los que corresponden al estudio DOWN y el estudio DIFUS 3, que son pacientes que fueron a trombectomía mecánica directa. Más allá de las 6 horas, una pequeña proporción recibió tratamiento antes de las 6 horas en forma endovenosa. Y también demostraron su efectividad, y el secreto de todo esto estaba más allá de las 6 horas, en cómo seleccionábamos a los pacientes. Estos tratamientos demostraron seguridad al mostrar que no se aumentaba en forma significativa la transformación hemorrágica sintomática, ni tampoco la mortalidad cuando sumábamos más tratamiento de repercusión, como es la trombectomía mecánica, más la trombolisis versus la trombolisis sola. De esta manera, y con este metaanálisis del Hermes, quedó muy claro ya para el año 2015 de que el tratamiento era efectivo y seguro. Ahora, hay un aspecto que es muy importante, y este es otro avance para la región, que es los análisis de costo-efectividad, porque estamos insertos en sistemas de salud que están sustentados por costos. Y nosotros siempre nos manejábamos muchas veces con valores de otros países que no eran extrapolables a nuestra región. De esta manera, en este trabajo que nosotros lo hicimos para la Argentina, pero que también fue reproducido en otros países como en Colombia, Chile, en Brasil, han demostrado que la implementación de la trombolisis endovenosa más trombectomía mecánica en la oclusión de un gran vaso dentro de las 6 horas es un tratamiento costo efectivo y hasta incluso costo ahorrativo cuando se lo compara con el TPA endovenoso solo en pacientes con oclusión de gran vaso. Entonces, cuando nos llega un paciente con déficit focal agudo compatible con una ACV, surgen un montón de alternativas de estudios para realizar. Tomografía no contrastadas, resonancia, estudios de perfusión, angiografía, validación con escala de Aspect, pero el punto, utilización en todo esto, integrarlo a través de la inteligencia artificial, pero lo importante es saber exactamente qué es lo que debemos utilizar para tratar y no perder tiempo al paciente que tenemos enfrente. De esta manera hay un concepto muy claro. En este trabajo muy interesante de los doctores Noguera y Ribot, ellos determinan, ahí tenemos dos formas de tratar a los pacientes o de seleccionarlos. Con métodos hiper desarrollados, como pueden ser las tomografías y resonancias con difusión, con perfusión, mapa de perfusión, establecer mismatch. Y en este caso vamos a reclutar, por ejemplo, a los pacientes como esos estudios que yo les mostré con tan alto nivel o proporción de ranking 0,2 a los 90 días, como era el Swiss Prime y el Extendia, con 60-70% de ranking 0,2. Muy bien, pero de cada 100 pacientes candidatos a tratamiento, ellos, si utilizaban estos métodos, tan solo iban a tratar 30 pacientes, con un beneficio muy alto, porque iban a lograr que el 70% de los pacientes tratados iban a tener un ranking funcional óptimo de no discapacidad. Entonces, ¿qué pasa si yo trato a los pacientes con métodos menos invasivos de estudios? Por ejemplo, ¿qué pasa si los trato o los selecciono a través de técnicas como lo hizo el Mr. Clean, que utilizó tan solo una tomografía computada, no utilizó la escala de Aspect, sí la utilizó la capacidad de detección de oclusión de gran vaso a través de una angiotomografía? De esta manera, los pacientes iban a ser incluidos al tratamiento una proporción mucho mayor. El 80% de los pacientes iban a ser sometidos a tratamiento combinado endovenoso y endovascular. Y si miramos la proporción de beneficio, iba a ser muy superior en la población similar estudiado con estudios de hiperselección. De esta manera íbamos a tener un 60% más de beneficio, ya que de esta forma de estudio vamos a tener un 16/100
16 pacientes beneficiados sobre 100 evaluados, y con la otra manera vamos a tener 10 pacientes beneficiados sobre 100 pacientes evaluados. De esta forma uno tiene que decir que dentro de las 6 horas deberíamos ser más rápidos, seleccionar menos y tratar más. Y este concepto se basa un poco en lo que mencionamos antes, cuando hablamos de los reclutadores rápidos, que son aquellos pacientes que reclutan volumen de infarto rápidamente, que dijimos que son aquellos que tienen más de 50 centímetros cúbicos por hora y que en realidad corresponden a menos del 15% de los pacientes que se presentan dentro de las 6 horas. De esta manera no tiene sentido ir a imágenes de hiperselección para identificar tan pocos pacientes, porque vemos que los resultados así lo avalan. Ahora, ¿qué pasa en ventanas más allá de las 6 horas? Y acá sí tenemos que utilizar la ayuda de software de análisis automatizados de las imágenes. Y acá tenemos la asistencia de la inteligencia artificial, como son software de Rapid, el software de Brainomics y el de Visay, entre otros. Hay múltiples software más. Estos software, ¿qué es lo que nos permiten? Por ejemplo, a través del análisis de Rapid, uno puede, con los datos de la imagen inicial, tener la detección si el paciente tiene oclusión o no de un gran vaso, cuál es la escala de Aspect, cuál es el volumen del core de la lesión, cuál es el volumen de la penumbra y si existe o no hemorragia. Y esto se traduce en una indicación terapéutica de reperfusión o no. Pero también se traduce en un beneficio funcional en lo inmediato después del tratamiento y a los 90 días. O sea que la información obtenida a través de estos software de inteligencia artificial en la etapa aguda, en la primera imagen, tiene un impacto funcional a los 90 días cuando se lo utiliza para tomar una conducta terapéutica. De esto quedó demostrado en múltiples estudios como el DAWN, el DIFUS-3, el XTEND, el XTENDIA, que trabajaron con el XTEND, perdón, que trabajó con TPA endovenosa hasta las 9 horas, como ustedes ya saben. Esta información es enviada por distintas aplicaciones móviles a los celulares o a las computadoras de los médicos integrantes del equipo, y detecta si hay oclusión de gran vaso, cuál es la escala de Aspect, por ejemplo, medida en el Rapid Aspect, si hay oclusión o no de gran vaso, si hay hemorragia, y cómo son los volúmenes del core isquémico y de la penumbra, y de esta manera determinar si los parámetros en relación a cada uno de estos aspectos hacen candidato al paciente a una reperfusión endovenosa en ventanas hiperextendidas. De esta manera el DAWN, que trabajó dentro de las 6 hasta las 24 horas, o el DIFUS-3, que lo hizo entre las 6 y 16 horas, cada uno con criterios de selección de imágenes y clínica diferente, mostraron que necesitaban tratar tan solo entre 3 y 4 pacientes para obtener un paciente con beneficio funcional de independencia a los 90 días, si cumplían los criterios de inclusión. Ahora, cuando vemos que los tratamientos deben ser rápidos y hablamos de la transferencia directa a un tomógrafo, cuando hablamos de TPA endovenoso, también tenemos que tener en cuenta que ese mismo paralelismo lo podemos tener con los pacientes con oclusión de gran vaso y los pacientes que van a ser tratados con trombectomía mecánica. De esta forma, con la activación o la prenotificación a la institución de un paciente que está, por ejemplo, con menos de 6 horas de evolución y con un déficit neurológico focal de categoría, o sea, importante, tal vez medido ya en la escala de Naegeli en Denis, en el prehospitalario mayor a 10, uno puede decir, no lo vamos a pasar al paciente por la emergencia, lo podríamos llevar directamente a imágenes como se manejan hoy en los protocolos de TPA endovenoso. Pero otra opción es tampoco pasarlo por imágenes y llevarlo directamente a la angiosuite. Esto está fundamentado ya en múltiples trabajos, principalmente originados en el grupo de Barcelona, pero hay otros centros en el mundo que lo están haciendo, y básicamente lo que ellos encuentran es que el llevar al paciente directamente al angiógrafo, con un angiógrafo que tiene la capacidad de realizar una tomografía computada, ya sea por la tecnología de Convincity o ExpertCT, descartar hemorragia, entonces el paciente con una escala de Reis que avala la oclusión de un gran vaso, entra directamente al protocolo de trombectomía mecánica. Este es un ejemplo de un paciente de 73 años que llegó a nuestra institución
en el año 2020. Es una paciente que tenía, con estas características clínicas, básicamente, tenía un NIH de 23 puntos, el arribo a la institución fue ahora 16 y 10 minutos, el tiempo inicio de síntomas al ingreso era de 5 horas 35, o sea, teníamos más de 10 puntos de NIH, menos de 6 horas de evolución, y se optó por el protocolo de transferencia directa, logrando un tiempo puerta ingle de 11 minutos y un tiempo puerta recanalización de 44 minutos. Y esto, sin duda, se traduce en un beneficio funcional en el paciente. Tenemos menos muerte neuronal, más posibilidad de repercusión funcional. Esta es la imagen de tomografía que se hace en el angiógrafo. Se inicia en angiografía, lo que tenía en este caso era la oclusión proximal del segmento M1 de la arteria cerebral media, entidad catastrófica realmente, y se realiza posteriormente la trombectomía mecánica a través de la tromboaspiración y técnica de stent retriever, logrando un TISI final de 3 puntos, con la extracción de este trombo y el resultado funcional, o en la tomografía de control dentro del mismo angiógrafo, vemos la captación de contraste de lentículo estriada, que es algo habitual que vemos en todos los pacientes que van a repercusión. Y la evolución fue favorable desde ya. Este es otro caso donde, en este caso, es la inteligencia artificial la que nos permite seleccionar pacientes en ventanas terapéuticas inimaginables. Una paciente que consulta y llega a nuestra institución 35 horas después, derivada de otra institución del inicio de los síntomas. 35 horas de inicio de los síntomas. Básicamente tenía 18 puntos de NIH, con una amenaza de la arteria cerebral media según la clínica. Este es el cálculo del Rapid Aspect a través de la inteligencia artificial basada en Machine Learning, y vemos que tenía una escala de aspect de 7, o sea, un core isquémico pequeño. Cuando hacemos las secuencias de perfusión, encontramos que tiene un amplio volumen de penumbra que correspondía a un mismatch de aproximadamente 70 centímetros cúbicos. Y el índice de hipoperfusión, que es un índice que nos está diciendo cuál es el territorio que tiene pocas colaterales, era óptimo, era menor a 0,5, lo cual es muy alentador de buenas colaterales. El software también identificó la oclusión del segmento distal de la arteria cerebral media en su segmento M1, y bajo básicamente el análisis de estas variables se opta por hacer el tratamiento de reperfusión intraarterial. En este caso, como vemos, tenía la oclusión que se reproduce perfectamente con lo que había identificado el software de inteligencia artificial. Tuvo en el primer pasaje una respuesta óptima de reperfusión, y lo que logramos a las 24 horas es la misma lesión que al inicio, o sea, el core isquémico no aumentó, y eso es lo que buscamos, que el core isquémico no aumente y que esto se traduzca en una mejoría que impacte en la clínica, como vemos en la escala de NIS a las 24 horas y al momento del alta. Entonces, como conclusiones, podemos decir que la trombectomía mecánica con stent retriever y o tromboaspiración precedida de TPA está indicada, es el avance más categórico de los últimos años para enfrentar la forma más catastrófica de la enfermedad cerebrovascular isquémica, que es la oclusión de un gran vaso cerebral. El uso de la inteligencia artificial para la asistencia en los casos de ventana hiperextendida demostró ser de inestimable valor, porque nos permitió ir a tratar pacientes que antes no teníamos la evidencia de un tejido cerebral viable. Y por otro lado, debemos generar redes de derivación a centros capacitados en este tratamiento. Esto, que si bien uno puede decir que no es un avance categórico, la ejecución en nuestros medios en Latinoamérica sería un avance de inestimable valor, porque todavía no están realizadas estas redes de derivación en la mayoría de los países. Por otro lado, tenemos que sistematizar esta forma de derivación, como mencionábamos antes. El modelo Drip and Sheet, Mother Sheet, Drip and Dry, cada uno la tiene que adaptar a su medio y a su región. Y por otro lado, es fundamental que certifiquemos los centros capacitados para tratar pacientes con ACV.
la evolución de los pacientes con ACV no es la misma tratados en centros que no están capacitados. Y este es un logro actual de Latinoamérica a través de las organizaciones como la Organización Mundial de Stroke y la Iberoamericana. Y este tratamiento es fundamental y ya tenemos la evidencia de que ahorra dinero para el sistema de salud, o sea, ya teníamos un beneficio clínico y ahora ya estamos demostrando en nuestros países que ahorra dinero y por lo tanto es de inestimable valor. Muchísimas gracias.